curiosamente en la previa hablando de cine, no solo de fútbol, ¿no? Recordando algunas de las figuras de la cinematografía nacional. ¿Cómo andas, Daniel? ¿Cómo te va? ¿Bien? Gustavo, ¿estás por aquí? Hola, compañeros, ¿cómo andan? Bien. Sin ganas de hablar de fútbol. No, con ganas de hablar de fútbol, sobre todo paupérrimo técnico que tenemos, que no dan un partido importante en años y por más que... Bueno, pero el pase de la habilitación equivocada no es culpa de Arruabarrena, es un error de un No, jugador. pero creo que Arruabarrena no lo resolvió tácticamente en el partido, cuando lo podía resolver. Cuando se lesiona Barrientos podía haber hecho un cambio ofensivo para seguir atacando por ese lado, dejarlo a Palacios en cancha, ponerlo a Chávez de la otra punta y generarle más peligro a un San Lorenzo que se ve recluido en su cancha. Ahora Pero somos todos técnicos. Lo que creo es que no hay lugar para otro que no sea de los 5 tradicionales arriba, ¿no? Me parece que acá una vez que llegás al séptimo, octavo puesto te bajan, tendrán a bajar los arbitrajes. Pero bueno, es una hipótesis que van a debatir los amigos en la señal fútbol. Acá hay dos hipótesis básicas relacionadas con cómo va la mano en la Argentina. ¿Cómo ven la economía? Porque determina de algún modo el decurso de los acontecimientos electorales. El humor de la gente está relacionado con el bolsillo. Hay grandes cimbronazos en la economía, sobre todo si uno tiene en cuenta lo que presumiblemente algunos gurúes del apocalipsis decían sobre lo que podía llegar a pasar a partir de lo que fue la devaluación en China y lo que ha sucedido en Brasil con una incipiente crisis económica. En Argentina eso no ha sucedido, se mantienen los índices de manera estable. Hay tal vez impactos en algunas actividades y en algunas ramas que sí pueden verse afectadas por esta situación, sobre todo aquellas que viven del comercio exterior. El ámbito portuario puede ser uno, pero sin embargo me parece que no ha hecho mella en lo que tiene que ver con el bolsillo de los trabajadores, que ¿Es así, Daniel? ¿Estás de acuerdo con...? Sí, en líneas generales sí. Ahora subieron un poco los precios, ¿no? Sí, pero los aumentos estipulados y convenidos, etcétera, creo que le hacen frente a eso. Por supuesto que el déficit es el trabajo no registrado. Para hacerle frente a... Al no tener acuerdos paritarios. Claro, entonces no arrastran los acuerdos paritarios del trabajador registrado y sigue siendo un número discutamos importante. otra cosa que tiene que ver con el protagonismo del Ministerio de Trabajo, que si bien ha hecho una gestión que se puede decir entre buena y regular, ha tenido déficits y baches muy importantes a la hora de llevar políticas que impulsen en este sentido para ir combatiendo el trabajo no regular. Bueno, quedará para la próxima etapa. Y ahí es donde se necesita también el acompañamiento del movimiento obrero. Te digo, pero ¿sabes qué pasa? Que recala sobre el monotributista fuerte presión impositiva. Todos somos pseudoempresarios planteados por Domingo Cavallo, todos los trabajadores. Tenés que facturar tu trabajo. El volumen que hay entre la facturación y el ingreso es muy alto, es un equilibrio muy fuerte e inadecuado, porque eso realmente es un problema. Digo, porque se habla del impuesto a las ganancias y no se habla de lo que paga el monotributista en la República Argentina. Sí, la mayoría son trabajadores que son monotributistas, ¿no? Y eso también implica una irregularidad en la relación laboral. Ahora, es importante señalar que esto pasa por el plan económico de Domingo Cavallo, por los 90, ¿no? Esto es una herencia de los 90. Digo, para que no digan, no, miren cómo gobierna este gobierno. El gobierno, dentro de lo que se pudo hacer económicamente, puso en marcha la rueda de la economía. Hay indicios de un alto nivel de consumo popular, ¿no? Aún en estas semanas, en estos meses. Lo vamos a ver seguramente antes de las elecciones, que hay un feriado largo. El consumo turístico va a ser importante, seguramente, con un tiempo más caluroso, porque dan más ganas de salir afuera, etcétera. Esos 3 días del fin de semana largo que vamos a tener en octubre va a ser un indicador también del estado del consumo popular. Bueno, yo lo mismo, ¿no? Además de que hay un alto nivel de consumo en los supermercados. No se ha sentido en el bolsillo de los trabajadores. Las paritarias terminaron siendo un cierre efectivo para lo que se estaba esperando. Recordemos que dentro de los indicadores que hemos planteado, ¿no? Recordemos que a principio de año una de las centrales obreras más importantes con capacidad de fuego había promovido una situación de crisis social para todo el año, y eso no sucedió. 2 paros generales en el medio que no hicieron mella en la base de los trabajadores. Además se le están yendo las adhesiones a Moyano y termina Micheli diciendo que va a votar a Macri, ¿no? Bueno, Micheli perdió las elecciones de ATE. Otros indicios importantes. Mato pierde parte de su sindicato, Plaini pierde parte de su federación, Micheli pierde uno de los espacios más importantes que tenía dentro de la ciudad de Buenos Aires y más fuerte para él políticamente. Digo, parece que hay un mensaje claro de la base hacia los dirigentes. Además hay indicios de unidad de
la CGT, ¿no? Del movimiento obrero, no de la CGT, porque la CGT, la CTA, por lo menos parte de ello, hay un camino. Eso se está armando y va a tener alentador éxito. En ese bueno, sentido. Yo quería señalar... son muy fuertes las versiones que hablan que después de octubre se va a ir hacia la unión general de las centrales obreras, con el desplazamiento de dirigentes que ya a esta altura son históricos, en las cuales Sí, se Barrio les ha Nuevo, cumplido un ciclo, Venegas. ¿no? Y Moyano sobre todo. Moyano. Eso Moyano. ya está. Todo el MTA, el CTA y la Corriente Política Sindical Federal ya están acordando para una futura conducción, como vos decís. Y de ser sindical, estamos hablando de UOM, estamos hablando, que lo llegue a conducir el Momo Venegas, por ejemplo, se le da un tiro en la cabeza. Ya está. No hay posibilidad de que Ya ya está. una camada de dirigentes pueda seguir al frente de la conducción de la central obrera. Esto está claro. Se habla de un posible tapado, porque en algún momento se hablaba de un sucesor de Moyano como Juan Carlos Smith, pero viniendo de esa reunión... Vamos hacia conducciones colegiadas. Sí, va a ser distinto. No va a haber una figura así, puede haber excluyente como la de novedades, Gualdini en un momento. Exactamente. Es otro tipo de figura. No va a ser tripartito tampoco como fue en algún momento, sino que va a ser una figura central, pero sin tener todo el dominio o pleno poder dentro de la conducción estratégica de lo que es el movimiento obrero. Yo Va a quería haber varias mencionar conducciones. en el aspecto económico cómo procede el empresariado, ¿no? Todo bien. Cuando las cosas están relativamente equilibradas, el empresario dice: no queremos que el Estado se meta, esto es libre competencia, que no nos saquen dinero, los impuestos, que no haya ningún tipo de injerencia. Ahora, cuando hay devaluación en China o en Brasil y necesitan apoyo porque hay menor actividad, dicen: no, necesitamos subsidios del Estado, Sí. necesitamos que el Estado intervenga en la economía para poder licuar nuestras dificultades. Pero también hablan de lo irremediable para ellos. La cúpula de la Unión Industrial Argentina, en la figura de su presidente, generalmente un opositor, por lo menos de la última gran etapa de estos años, Héctor Méndez. Ahí se desprendieron En el día- varios. en el- Real en no el- está de acuerdo. Bueno, sí, pero en el Día de la Industria, Héctor Méndez porque es claramente El referente. opositor al gobierno, no tiene más remedio que reconocer la pujanza de la industria en estos Se lo tuvo que años hacer el diario La Nación la semana pasada. a partir de la actuación del Estado. En un acto donde al lado de Méndez estaba Ancioli, candidato oficial, estaba, no sé si estaba Kicillof, el ministro, y algunos más. Digamos, porque no le pueden mentir a su propia gente. Tuvieron que reconocer que el rol del Estado en el desarrollo industrial fue Tiene clave. importancia, claro. Es que la Aún con algunos problemas que uno tiene la pretende que industria. haya mayor industrialización. Pero es con más nacionalismo popular, no con más liberalismo. Exactamente, Claro. es todo lo contrario de lo que ellos pregonan. Claro. Lo que vas a saber. Cuando ellos Ahora, ¿y quieren cómo más libertad de incide eso? mercado, Abajo. ¿Y cómo incide en el voto? Yo creo que todavía Mire, cuando plantea el tema- poco la intención de voto a un gobierno nacional y popular, es poca la intención de voto Comparado con los logros. comparado con los logros y con la necesidad de bueno, también hay un de proceso de continuar. desgaste, ¿no? Dentro de lo que son 12 años de 38 gobierno. puntos, 39 puntos, 40 es poco. Hay un Y es desequilibrio. poco en la provincia de Buenos Mirá, Aires. ¿te acordás que entrevistamos a la gente de Analogías el otro día? Hay un desequilibrio entre la enorme popularidad de la presidenta y la intención de voto hacia... Bueno, no quiero ese es el decir que haya terreno a- diferencias entre es uno y otro. 56 a Eso 40. es otra discusión. Es Lo que 56 a 40. pero Objetivamente, hay casi 20 Pero si puntos tenemos de a distancia. dos figuras Entre con 15 liderazgos totalmente distintos. Me entre- parece que sí, pero el entre liderazgo y la 15 y 20 conducción de puntos de Cristina es muy distancia. fuerte. Cristina Fernández de Kirchner es un cuadro político. Y eso está muy arraigado dentro ¿Y qué de lo que es el pasará en conjunto provincia? social. ¿Qué pasará en provincia? Ahí me interesa. Yo creo que tal vez tengamos una sorpresa grata cerca de octubre, donde en cierto modo hace una reflexión sobre la situación interna y ese 10% que está ahí latente explote, ¿no? Yo no sé si lo dijimos aquí, en algún momento lo habremos dicho o en la radio, en los sectores populares que son la base de este proyecto político, la base histórica, obviamente, Sin la duda. base del peronismo, pero la base de estos últimos 10 años, la clave fue esa base social. En los sectores populares, en las PASO, el promedio de voto al gobierno y a los candidatos al gobierno fue del 60%. El promedio en los sectores populares del Gran Buenos Aires. Claro. En el 2011, Ahí hay claridad sobre el en rumbo. En el 2011 fue de 65-66. Fue bastante más.
hubo picos de 70 y pico Sí, en los sectores populares, estoy hablando. Después se promedia, se pondera el promedio y se pondera con los sectores de clases medias, urbanas. Pero ahí hay un terreno para trabajar estos 40 días, tanto en la gestión de gobierno, en las realizaciones, estos 40 días, en los anuncios, como en el discurso y en la seducción a sectores que han estado con el gobierno, pero de alguna forma y por algunas razones se han alejado, porque se enojaron, porque se sintieron abandonados. Y son sectores populares. Okay. Ahí está, vamos a insistir sobre el factor de crecimiento de la intención de voto. Que recién mencionamos hace un rato, pero podríamos haber trabajado más informativamente. El tema de monotributo, sobre todo una zona de la población. Estaba hablando de pero ese es un personas. tema, es un tema importante. Un monotributo bajo supera los 500 mangos, Daniel. 500 mangos. Es decir, estamos hablando de personas que están en negro, es decir, que reciben ingresos irregulares y que difícilmente superen las 6-7 lucas de beneficio mensual. Pero está bien, hay una carga impositiva. ¿Te das cuenta la proporción? Es importante. Sí, pero todo lo que es relación, pero todavía prestación profesional independiente y comercio, todo se rige así. Estamos hablando de millones de personas que han quedado desatendidas mientras se discutía del impuesto a la ganancia para el que gana más de 20 lucas, un disparate. Y sin hablar de eso. Y no lo han tomado tampoco las organizaciones sindicales. Me parece que hay un trabajo importante que no ha hecho el Ministerio de Trabajo. Esas son determinaciones económicas estructurales. Está bien, es cierto también, pero hay que salir, pero el Ministerio de Trabajo también puede terciar en esa perspectiva para poder regularizar algunas situaciones que terminan siendo irregulares, sí tomar esto en agenda por parte del movimiento obrero en conjunto para que esta irregularidad no se reproduzca constantemente y para poder tener captación también de afiliados en las distintas ramas por donde se desarrolla esto. Porque además, ante el alza del consumo, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, la avivada del comerciante promedio y de no pocos formadores de precios levantar los precios. Ahora, sobre ingresos relativamente bajos, menores a los 10 lucas, y vos te encontrás con que la modificación del precio de la gaseosa, del vino y de la yerba te cambia la vida en la semana. Bueno, pero no es eso solo. Fíjate que cómo hay una desproporción también. No podés perder esos datos en un periodo electoral. No podés perder el control de esos datos. Fíjate las desproporciones que hay, por ejemplo, también en los temas de alquileres. En los precios que salen los alquileres, el abuso, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en parte central del primer cordón. El abuso inmobiliario es integral. Ahora, cuando yo planteo esa discusión, sin embargo, varios amigos me han dicho, no, mira, que el Frente para la Victoria va a ser el más votado, está fuera de discusión. Vamos a discutir lo real. ¿Primera o segunda vuelta? ¿Eso cómo lo ves? Bueno, yo creo que está por verse. Yo creo que hay posibilidades de la primera vuelta. Yo creo que hay posibilidades. Yo creo en la encuesta del 10%. ¿La hizo? Bueno, todas están en Aragón, todas están... No era Zuleta Puseiro, era el otro. Aragón también habló de esto, que hay 10 puntos de diferencia, pero es finita esa diferencia, medio punto te entra o te sale de un balotaje. Pero es posible, es posible, pero es posible. A Macri. ¿Cómo? Me parece que Massa tocó su techo. Empieza a ser importante el crecimiento que pueda tener respecto a Macri está estancado. Aragón en estas últimas horas revela que la distancia, por lo menos para esta consultora, es de 7 puntos entre Macri y Massa, ya se achicó un punto y medio. El camino a trabajar es el de los indecisos, no de la situación. Creo que Massa y Macri lograron sus techos. Yo creo que no hay una franja de indeciso. Me parece que y entonces tenés que sacar del masismo. Exactamente. Lo que potencialmente se identifica como tal por voto dualdista de trama histórica, pero que no lo es, que es Rodríguez Sá, el del azotismo en Córdoba. Tenés un hay un acuerdo potencial que se estará cerrando estos días entre parte del PJ cordobés y el sionismo también, así que se está buscando voluntad. La gente del sionismo y parte del Frente para la Victoria se están moviendo. Yo creo que hay llegando a los núcleos duros y captando esa parte del electorado que no estaba captada, la recuperación del PJ a nivel nacional, la recuperación del movimiento obrero y en el medio buscar los votos de aquellos que no estaban demasiado convencidos a la hora de terminar votando. La gente que está mirando se preguntará por qué discutimos esto, y nos preocupa, para no olvidar el tema editorial de fondo, porque una cosa es que el país
tenga errores dentro del marco nacional popular, y otra cosa es que derrape otra vez en la privatización, el ajuste que propone el liberalismo. Que abandone el ciclo de industrialización. Acá es posible debatir, sin esto no hay posibilidad de debate, ¿no? No, que hay indicios de que hay sectores del peronismo que no está votando al gobierno y que sí votan a otros candidatos, como Solá en la provincia, etcétera, o en Córdoba, etcétera. Hay algunos dirigentes que marcan un indicio de que hay un debate ahí internamente cada uno, ¿no? De la radio hablamos con Mónica López, que es una dirigente del masismo, pero no le parecía nada mal votar a Scioli. No le parecía nada mal. Bueno, no en esta circunstancia, una circunstancia de polarización extrema para con su muchos balotaje. es Macri, ¿no? Claro. Muchos no van a conseguir El gorilismo liberal tradicional. Claro. Exactamente, muchos peronistas que no están dentro de la estructura de lo que es el campo nacional y popular podrían volver y sumarse en cualquier momento si la confrontación fuera en una posible segunda vuelta Scioli y Macri. Bueno, hay una lo cual es un aprendizaje histórico también, digo, ¿no? Porque en otro contexto no sé si hubiesen hecho eso. ¿No? También digo, en otro contexto tal vez hubiesen ido abiertamente con un liberal. Hubo una inclinación con De la Rúa, pero no había opción en ese momento. Es muy raro. Bueno, pero fíjate que el peronismo... Y el voto Armendáriz traía todo el impulso del alfonsinismo en el momento democrático, donde el peronismo había salido mal parado. ¿Sabés en el tramo anterior? ¿Sabés qué porcentaje sacó el Parece peronismo que la en el base año histórica 99? es la misma. Después estamos hablando de un 10% que oscila. ¿Sabés qué porcentaje de votos obtuvo el peronismo en las elecciones de 1999? A ver. 38. Es lo que está hoy rondando la intención de voto de esta foto, de estos días. El piso histórico no se movió. En las ejecutivas tiende a subir. Está bien, pero estamos hablando del 99 ejecutivo. Sí, pero en las ejecutivas, donde hay definiciones histórico-políticas, tiende No, digo porque lo del voto de la Rúa no tuvo un gran componente de los sectores populares. Sí, con respecto a otros. Obviamente sacó casi el 50%, pero el 38% del peronismo en el 99 sí. Podía haber hecho una arrastre distinta. Sí. Yo creo que tal vez están atisbando cómo viene. Puede haber una meseta circunstancial, no muy extensa, pero si el Estado participa en la economía lo puede gatillar nuevamente. ¿La seguimos? Dale. La seguimos.